Thank you very much. Good morning, no, good afternoon now. Buenos días, o más bien everyone. buenas tardes ahora. I'm very happy to be here Estoy muy contento de face to estar face, aquí, ahora por fin because de frente. I was used de to manera come to this presencial. COMEC meeting, but it was Yo before the solía COVID. venir a esta And now reunión, I'm very pero happy cuando to venía a estos travel congresos again. era antes del COVID, So así es que I estoy thank the muy contento organizers, de of estar course, aquí for de this nuevo y invitation. agradezco a los organizadores So my por su topic amable is about invitación. the interest El tema of que combining abordaré es el interés que fluids and tiene combinar vasopressors in fluidos septic shock. y I vasopresores don't know en if you choque combine séptico. early No sé si or not. ustedes Who lo combine combinan de early? manera temprana o no. Levanten la mano los que Yes, lo good. hacen de manera And who temprana. combine- Sí. who Ahora, gives ¿quién vasopressors da after vasopresores fluid pressure? después, después de terminar el control de la presión? Nada más 2 personas, quizá más, no sabemos. Bueno, voy a tratar de convencer a esas 2 personas para que hagan la combinación de fluidos y vasopresores de manera temprana. Esos fueron mis conflictos de interés. En primer término, quisiera de manera rápida resumirles a ustedes cuáles son los efectos de la infusión de fluidos en la hemodinamia. Esta debe de incrementar la presión sistémica media, la presión para el retorno venoso. Y ustedes saben que según las guías, el retorno venoso es de que se muestra en el eje Y y tenemos la presión auricular en el eje de las X, y la presión sistémica media es la presión con un retorno venoso 0, que se considera una presión hacia arriba para el retorno venoso. Y esta es un marcador o una medida del volumen sanguíneo. Una disculpa, el sistema está un poquito lento. Una disculpa, no tengo audio. Una disculpa, no tengo audio en la cabina de interpretación. For research purposes, and this is what we did in this study, and we confirm that when you give fluid, you can increase the mean systemic pressure. And this is true whatever the fluid responsiveness status. We found in both status, we found the same results. So mean systemic pressure increases in Una disculpa, no tengo audio en la cabina de interpretación. So, fluid infusion should increase venous return and cardiac output due to the increase in mean systemic pressure, but only in preload responsive patients. And this is what we found in this study. We found that the venous return pressure gradient, the difference between the mean systemic pressure and the right atrial pressure, increases in preload responders. But it does not increase in preload unresponders. Ya está mejor. So, in both situations, Entonces, en ambas situaciones podemos tener un incremento en la presión, pero únicamente en los respondedores podemos incrementar la presión, el gradiente de la presión venosa de retorno. Entonces, incrementamos únicamente en pacientes respondedores. Y esto debe de disminuir la resistencia sistémica vascular, no incrementarla, sino al contrario, disminuirla. Esto es debido a 2 efectos. En primer lugar, si incrementamos el gasto, incrementamos el tono vascular simpático y la reacción simpática inducida por el gasto cardíaco. Entonces nosotros buscamos restaurar un buen gasto cardíaco y disminuir la reacción simpática, y con ello debemos de disminuir la resistencia vascular. Otro efecto es que podemos tener una vasodilatación dependiente de flujo debido a óxido nítrico, una secreción de óxido nítrico. En otras palabras, cuando tenemos fluidos, si incrementamos el gasto cardíaco, vamos a vasodilatar
los arteriolos, y esto debe incrementar la resistencia vascular sistémica. Este no es únicamente un concepto, ha sido confirmado por estudios. Este es un estudio por el grupo de Teconi, donde en sístole midieron la resistencia sistémica vascular, la calcularon antes de expansión de volumen y después de expansión de volumen en respondedores y en no respondedores. Y encontraron que después de la infusión se reducía la resistencia vascular sistémica cuando incrementaba el gasto cardíaco en los respondedores. Por ende, se reduce la resistencia vascular y el efecto en la TA no es tan obvio. Y por consiguiente, potencialmente se puede incrementar la presión arterial media únicamente si el incremento en el gasto cardíaco excede la disminución en la resistencia vascular sistémica. En otras palabras, cuando administramos fluidos, lo que buscamos es incrementar el gasto cardíaco y la presión arterial media quizás no va a incrementar debido a esta disminución en la resistencia sistémica. Todo depende de, ¿cómo podríamos decirlo?, del efecto en el gasto cardíaco y en la resistencia vascular sistémica. Ahora, brevemente, vamos a ver los efectos de la norepinefrina. La norepinefrina va a incrementar la resistencia vascular sistémica debido a la acción de los alfa agonistas, y esto debe de incrementar la presión arterial media. Pero también la norepinefrina es un agente agonista beta 1 que debe de incrementar la contractibilidad cardíaca. Y eso es lo que se encontró en este estudio que llevamos a cabo hace algunos años en mi unidad, donde administramos norepinefrina de manera muy temprana en el curso de un choque séptico. Esto quiere decir dentro de la primera hora. La presión arterial media era baja en ese momento, y nosotros buscamos variables ecocardiográficas. Vimos la fracción de eyección del ventrículo izquierdo o la integral del tiempo de velocidad. Vimos la fracción de eyección del ventrículo izquierdo que incrementó con la norepinefrina, y también la integral de la velocidad que incrementaba con la norepinefrina cuando se administraba de manera temprana. Esto significa que a pesar del incremento en la postcarga en el ventrículo izquierdo que se ve reflejada en la tensión arterial, a pesar de un incremento en la postcarga, vemos un incremento en la FEBI, lo cual confirma que la norepinefrina incrementa la contractilidad cuando se administra temprano en el curso de la sepsis. También encontramos resultados en pacientes con una baja FEBI de menos de 45%. Estamos hablando de un subconjunto de pacientes con FEBI baja de 20% a 45%. Incluyendo en esta categoría de pacientes, vemos que la FEBI incrementó con la norepinefrina. ¿Cuál puede ser el mecanismo potencial? Bueno, tenemos dos mecanismos. En primer lugar, tenemos el efecto vital, desde luego, de la norepinefrina, porque sabemos que este es un agente que incrementa la contractilidad como la dobutamina. Y en el caso de sepsis, tenemos que los receptores beta 1 en la superficie de los cardiomiocitos no están todavía infrarregulados. Entonces podemos tener un efecto positivo si administramos norepinefrina en esta etapa. Otro efecto que probablemente sea más importante es que cuando se administra norepinefrina se mejora el tono vascular y también se incrementa la presión arterial diastólica. Y por consiguiente, se puede incrementar la presión de reperfusión del ventrículo izquierdo debido a que la tensión
arterial viene siendo una presión corriente arriba en relación y está relacionado con el miocardio izquierdo. En ciertos pacientes con enfermedad coronaria, choque séptico, podemos mejorar la contractilidad si incrementamos esta presión. Ahora, esto explica quizás los resultados que nosotros encontramos en nuestro estudio. Entonces, esto puede incrementar el gasto cardíaco. Además, la norepinefrina también puede incrementar la presión sistémica media, como lo vemos aquí con la infusión. Y eso es lo que nosotros exploramos en este estudio que llevamos a cabo en mi unidad hace ya varios años, donde administramos norepinefrina a pacientes en choque séptico en la fase temprana y pueden observar que el índice cardíaco de gasto cardíaco incrementó en azul, que es donde está con norepinefrina en azul, y la presión sistémica media que estimamos también incrementó con la norepinefrina. Entonces, a pesar de un incremento en la resistencia venosa al retorno venoso con norepinefrina, el retorno venoso incrementó con norepinefrina a través de un incremento en la presión de subida. Entonces, esto probablemente está relacionado con una redistribución del volumen sanguíneo. Y por consiguiente, esto puede desplazar la sangre venosa hacia una circulación efectiva y esto a su vez puede mejorar el retorno venoso. Y esto está muy bien. ¿Por qué? Porque vemos que podemos ver que hay en el choque séptico nosotros podemos reducir el incremento de volumen sanguíneo y por ende podemos lograr un mejor o más efectivo retorno venoso. Aquí tenemos que este incremento en la presión media mejora en el retorno venoso en pacientes en choque séptico. Entonces vemos que hay muchos efectos hemodinámicos de la norepinefrina. Y eso es lo que nosotros confirmamos en este estudio. Cuando administramos norepinefrina, mejoramos el gasto cardíaco y redujimos la variación de presión. Entonces, en este estudio tenemos una disminución de dependencia y mejoramos un incremento en la precarga cardíaca. Este es el resultado de un estudio que llevamos a cabo en el 2011 y vimos que la norepinefrina puso incrementar la precarga cardíaca y también reducir el grado de la dependencia precarga. En otras palabras, cuando administramos norepinefrina, hacemos exactamente lo que hace la preinfusión. Y esto se debe a esta redistribución de la sangre de una condición no estresada a una condición estresada. Ahora tenemos esta imagen. Y si nosotros combinamos, podemos tener ventajas potenciales de esta combinación. En primer lugar, podemos incrementar la presión sistémica más que la carga de fluidos y mejoramos el gasto cardíaco. Y esto es lo que encontramos en este estudio reciente publicado el año pasado. Esto es un estudio que llevamos a cabo en nuestra unidad. Y nosotros vimos que no administramos fluidos, sino que hicimos una maniobra pasivo-agresiva para hacer un símil de la infusión y estimamos la presión media sin norepinefrina. Y nosotros vimos que cuando administrábamos norepinefrina podíamos incrementar la presión media más allá es que sin norepinefrina durante esta maniobra pasivo-agresiva. Y por ende, nosotros concluimos que la norepinefrina puede potenciar la eficacia de la sobreexpansión de la presión en pacientes en choque séptico.
Entonces, digamos que hay un efecto de sinergia en la presión media y lo cual nos lleva a un incremento de un mejor gasto cardíaco. Otra ventaja es que podemos corregir la hipotensión y vemos nosotros que mejor que con fluidos nada más, porque únicamente con fluidos no podemos corregir la hipotensión debido a que los fluidos no son vasopresores, sino que son vasodilatadores. Ahora, hay una observación importante. La combinación de fluidos y norepinefrina puede limitar la sobrecarga de fluidos. Todos sabemos que la sobrecarga de fluidos es dañina para pacientes en condición crítica y eso fue confirmado en pacientes sépticos en este estudio por Jean-Louis Vincent y sus colaboradores, quienes demostraron que había un equilibrio positivo asociado con y vieron que era mejor evitar un exceso de fluidos y la mejor manera de hacerlo es combinando temprano los fluidos con la norepinefrina de manera temprana. Y esto quedó ilustrado por este estudio por Gustavo Espinosa-Strand, Ian Baker y yo, quienes logramos reunir datos, y porque este fue un estudio retrospectivo, donde nosotros medimos el volumen de fluidos en el eje Y en dos categorías de pacientes. Pacientes que recibieron norepinefrina de manera muy temprana, en la primera hora de la resucitación, y pacientes que recibieron norepinefrina de manera posterior, de manera tardía. Aquí vemos el volumen de fluidos que fue superior en el grupo de pacientes que recibieron norepinefrina más tarde. Entonces nosotros podemos limitar el volumen de fluidos si administramos norepinefrina. También podemos mejorar la oxigenación tisular si damos norepinefrina de manera temprana. Y aquí tienen ustedes los datos de este estudio que se llevó a cabo con este instrumento para medir la saturación tisular y vemos que un incremento en el gasto cardíaco con epinefrina que resultó en el reclutamiento de microvasos y una mejor oxigenación tisular. Entonces se puede mejorar la oxigenación tisular cuando se administra norepinefrina de manera temprana y la TA está baja. Ahora, es muy importante también que se pueden mejorar los desenlaces, los resultados. Y esto es muy importante. Y esto es, de nuevo, algo que queda ilustrado por este estudio del que yo ya les hablé, donde nosotros también medimos la mortalidad. Y como ustedes pueden apreciar, la mortalidad fue muy superior cuando se retardó la administración de norepinefrina en comparación como cuando se administraba norepinefrina en la primera hora de la resucitación. Esta es una gran diferencia en términos de mortalidad. Desde luego, esto es un estudio retrospectivo, por ende hay que tener mucha cautela al interpretar los resultados. Aquí tenemos otro estudio, un ensayo clínico aleatorizado controlado, donde se compara la administración temprana versus tardía de norepinefrina en choque séptico. Este es un estudio de un solo centro, no fue un ensayo clínico multicéntrico. Los desenlaces primarios en relación a mortalidad fueron lo que llaman control de choque, lo cual viene siendo una combinación de una presión arterial media con una mejoría en lo que vendría siendo la diana de perfusión, ya sea mediante lactato o perfusión cutánea. Y ellos encontraron que la tasa de control fue mejor en el grupo de pacientes que recibieron norepinefrina de manera temprana. Estamos hablando de 76% de los casos versus 48%. También encontraron
que el grupo que recibió norepinefrina de manera temprana tuvo una menor incidencia de edema cardiogénico y una baja incidencia de arritmia cardíaca de nuevo inicio. Entonces vemos que los resultados fueron mejores. Aquí tenemos otro metaanálisis publicado hace un par de años evaluando la mortalidad a corto plazo, después de conjuntar estudios que comparaban administración temprana versus tardía de norepinefrina. Y aquí encontraron mejores resultados cuando la norepinefrina se administraba de manera temprana versus de manera tardía. Aquí tenemos una recomendación específica de la ESSM, donde tenemos un grupo de expertos. Y en esta recomendación de expertos, 34 expertos, nos dicen cuándo debemos administrar norepinefrina. Y como ustedes pueden ver, la respuesta fue que los vasopresores deben administrarse de manera temprana antes de completar las maniobras de resucitación. Y aquí tenemos que 72% de los expertos, entre 70 y 80% de los expertos coincidieron en esta recomendación. En conclusión, la combinación de fluidos y norepinefrina puede resultar en un incremento en la presión sistémica media y más que cuando tenemos nada más una terapia a base de fluidos. Podemos corregir la hipotensión mejor que únicamente con fluidos, limita también la sobrecarga de fluidos, mejora la oxigenación tisular y puede mejorar el desenlace para los pacientes. Entonces, tenemos que lo ideal es una combinación temprana de fluidos y norepinefrina, donde podemos pensar que esto se aplica en los casos de choque séptico o choque hemorrágico o bien otro tipo de choques. Con esto termino agradeciéndoles por su atención.